Hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo en esta hora y le doy gracias al Señor porque he sido el vaso que el Señor escogió para poder predicar su palabra. El lema de la predicación lo he llamado "En la oración ganamos grandes victorias". Voy a hablar de dos mujeres heroínas que aparecen registradas en la Biblia. Entre esas está Ana y Esther. Sabemos que Alcán tenía dos mujeres. Una se llamaba Pinina y otra se llamaba Ana. Pinina, ella tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y ella mantenía su corazón demasiado afligido, porque en esa época, hermanos, la mujer que era estéril era como una maldición para ellas, y ellas se sentían infelices porque no podían dar hijos a sus esposos. Entonces en la Biblia registra que Ana era como que Pinina era como la rival de Ana, porque vivía maltratándola, vivía diciéndole cosas que a su corazón la afligían, como decirle: Ana, usted no tiene la respuesta de Dios, Dios no te ha dado ese hijo, es que Dios no te quiere, es que Dios no te ama. Y ella se sentía muy afligida. Un día corrió al templo y dice que se arrodilló y, y rasgó su corazón muy amargamente, lloró amargamente. En ese momento estaba el sacerdote Elí y el sacerdote la tomó por ebria. Hermanos, nos damos cuenta que esta generación de mujeres obtenían las grandes victorias con la oración. Podían tener tristezas, lágrimas. A pesar del menosprecio de Ana, a pesar del menosprecio que Pinina le demostraba, Ana sabía en su corazón, Ana sabía en su corazón que Dios le concedería su respuesta. Y en el tiempo habla la palabra de Dios que le concedió la petición que Ana quería, porque ella le clamaba que le diera un hijo. Y cuando ella le oraba por ese hijo, Ana se lo entregó al Señor como voto, para que le sirviera todos los días de la vida al Señor Jesucristo. Hermanos, miramos que la oración nos permite la provisión, nos permite que aún en el desierto árido llegue la bendición. Y cuando Dios abre las puertas, no hay nadie que las cierre. También voy a hacer un corto mensaje de Esther. Esther era una joven judía. La palabra de Dios registra que era muy hermosa, extremadamente hermosa. Ella proclamó ayuno y oración porque el pueblo de ella estaba en peligro. Entonces, para poder salvarlo, convocó para que ayunaran. La Biblia dice que aún hasta los animales y todos fueran a ayunar para que Dios hallara gracia delante del rey, que ella tenía que presentarse para pedirle la petición de que la ayudara. Miramos que a Esther el Señor le dio la victoria y derrotó al enemigo, porque el rey mandó a ahorcar a Amán. Este hombre era enemigo de los judíos y ese era el pueblo de Esther. Miramos que Esther obtuvo la victoria con la oración, hermanos. Mujer valiente, mujer temerosa, mujer que halló gracia ante el rey. La palabra de Dios dice que la amó sobre todas las mujeres. Y
Con la oración, hermanos, derrotamos gigantes. Con la oración, hermanos, podemos pedirle al Señor Jesucristo todas las peticiones que nosotros anhelamos. Y si nosotros le creemos a Dios y creemos que esa oración es efectiva, el Señor nos va a proveer lo que le estamos pidiendo. Querido amigo y querido hermano, la reflexión que le dejo es que el poder de la oración o el poder del cristiano está en la oración. Sabemos que por medio de la oración, estas mujeres, Esther y Ana, obtuvieron la victoria. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que la oración es la clave principal para obtener la victoria con el Señor Jesucristo. La oración, el Señor tiene su misericordia. Con la oración, Dios tiene los oídos abiertos para escucharnos nuestras peticiones. Con la oración podemos ser gente poderosa para poder clamarle y para poder con la oración, por ejemplo, sanar enfermos. Con la oración el Señor da poder para levantar al caído. El Señor da poder para levantar al que está triste y la oración es el poder que nosotros como cristianos debemos tener constantemente, arrodillarnos y pedirle al Señor que por medio de esta